¿Qué tal, jóvenes alumnos de ITESI? Bienvenidos a la semana 7 de su clase de Matemáticas 3 del tercer bimestre. En esta ocasión, su servidor, maestro Mitchell, les va a presentar el tema de resolución de triángulos utilizando funciones trigonométricas para el caso cuando conocemos solamente dos lados de un triángulo. A continuación, les dejo un ejercicio detallado sobre esto. Hola, ¿qué tal? En este caso se presenta un ejemplo de resolución de triángulos con funciones trigonométricas conociendo dos catetos. Para poder encontrar la información faltante, que en este caso es el ángulo B, el ángulo A y la hipotenusa C, es necesario identificar qué función trigonométrica me relaciona a los datos que conozco. Entonces, empecemos encontrando el valor del ángulo A. Para el ángulo A, yo conozco lo que vendría siendo su cateto opuesto y su cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona estos dos catetos? En este caso la tangente. Tenemos tangente de A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si sustituyo la información que conozco, voy a tener tangente de A igual cateto opuesto. Su cateto opuesto vale 73 entre su cateto adyacente que vale 43. Yo quiero conocer cuánto vale el ángulo A. Entonces lo despejo y mi tangente pasa a ser tangente inversa de 73 entre 43. Si resolvemos esa operación, nos va a dar que la tangente inversa de 73 entre 43 es igual a 59.5 grados. Ahora, para encontrar el ángulo B. Para el ángulo B, yo conozco lo que vendría siendo su cateto opuesto, que es el cateto B, que vale 43, y conozco su cateto adyacente. La función trigonométrica que me relaciona ambos catetos sería la tangente. Entonces tenemos tangente de B es igual a 43, que es el cateto opuesto, entre 73, que es el cateto adyacente. Despejo mi ángulo B y mi tangente pasa a ser tangente inversa de 43 sobre 73. Si resolvemos esa operación, nos va a dar que el ángulo B tiene un valor de 30.5 grados. Por último, nada más nos falta encontrar el valor de la hipotenusa. Para el valor de la hipotenusa, como yo ya conozco dos catetos, como yo ya conozco dos ángulos, podemos encontrarla independientemente de cuál ángulo seleccionemos. Utilicemos el ángulo A. Para el ángulo A ya sabemos que conocemos el cateto opuesto y que conocemos el cateto adyacente. Tenemos que encontrar la hipotenusa. Vamos a utilizar el cateto adyacente para relacionar con la hipotenusa. La función trigonométrica que me relaciona hipotenusa y cateto adyacente es el coseno. Entonces tenemos coseno del ángulo A es igual cateto adyacente, que en este caso vale 43, entre la hipotenusa, que está denotado por la letra C. Mi ángulo A vale 59.5 grados, igual a 43 sobre C. Despejamos la hipotenusa. La hipotenusa va a ser igual a 43 entre el coseno de 59.5, dándonos como resultado que la hipotenusa tiene un valor de 84.72. Podemos verificar que este resultado es correcto porque ya saben que la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo, y además, si sumamos el ángulo A más el ángulo B, nos da 90. Y si sumamos el ángulo recto más 90, nos da 180. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Continuamos. Tenemos este otro ejercicio en donde conocemos el valor del cateto A, que vale 47, y el valor de la hipotenusa, que es 100. Aquí identificamos nuestro ángulo recto. Comencemos por encontrar el valor del ángulo A. Para el ángulo A, yo conozco su cateto opuesto y conozco el valor de la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me relaciona cateto opuesto e hipotenusa? En este caso vendría siendo el seno. Si sustituimos la información que conocemos, nosotros vamos a tener entonces seno de A igual cateto opuesto, que vale 47, entre la hipotenusa, que vale 100.
Despejamos nuestro ángulo A y mi función seno pasa a convertirse en seno inverso de 47 sobre 100. Si realizamos la operación es igual a 28. Ahora, calculemos el valor del ángulo B. Para el ángulo B, yo conozco lo que vendría siendo su cateto adyacente y conozco lo que vendría siendo la hipotenusa. La función trigonométrica que me relaciona la hipotenusa y el cateto adyacente es el coseno. Si sustituimos la información, entonces tenemos que coseno de B es igual a 47 entre 100. Despejamos B y mi coseno pasa a ser coseno inverso. Coseno inverso de 47 sobre 100. Si resolvemos esa operación, nos va a dar que el ángulo B tiene un valor de 61.96, que si lo redondeamos al siguiente es de 62 grados. Por último, nos falta encontrar el valor del cateto B. Si estoy en el ángulo B, el cateto B vendría siendo mi cateto opuesto. Conozco mi cateto adyacente y conozco mi hipotenusa. Para encontrar el cateto B vamos a utilizar la tangente, que es la que nos relaciona cateto opuesto con cateto adyacente. Entonces tendríamos tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si sustituimos la información que ya sabemos, tendríamos entonces tangente del ángulo B, que vale 62, es igual al cateto opuesto, que está denotado por la letra B, entre el cateto adyacente, que vale 47. Despejamos el cateto B y vamos a tener como resultado entonces 47 por tangente de 62, dándonos como resultado 88.39. Si lo analizamos, este dato es menor que 100, entonces es correcto, y si sumamos los ángulos, 28 más 62 nos da 90, más el ángulo recto, 180. Por lo tanto, los resultados obtenidos son correctos. Bueno, ese fue el tema de la semana 7. Ya saben que si tienen alguna duda, no duden en consultar a sus maestros por la plataforma de Google Classroom.